Vamos a la economía. La deuda de los hogares chilenos durante el tercer trimestre del año pasado llegó a su máximo nivel histórico. Esto según el informe del Banco Central. Una situación que parece preocupar si consideramos que las deudas representan casi el 70% de los ingresos de las familias. Un tema de varios que queremos analizar con el economista y académico de la Universidad Mayor, Tomás Flores. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por venir. Encantado. A ver, la deuda de las familias chilenas viene alta hace rato, pero ha seguido subiendo. Sí. Y ha llegado a este registro histórico del 69,8% en el tercer trimestre, subió 0,4% desde el segundo y termina el 2017 con casi el 70% de los ingresos. Para el Banco Central, fundamentalmente la explicación es un aumento en la deuda por préstamos y los mismos ingresos. De hecho, esa deuda, déjame ver, el año 2013 llegaba al 60% del ingreso. Es decir, para el promedio de los hogares chilenos, te fijas, el monto que debían era equivalente al 60% de lo que ganaban en un año. Y ahora es equivalente al 70%. O sea, tenemos 10 puntos más de endeudamiento. Yo creo que allí, en primer lugar, está el hecho de que, efectivamente, al estar en el mercado del trabajo más débil durante estos años, ha llevado a que algunas personas, bueno, se endeuden más. Te fijas, para mantener más o menos el mismo nivel de vida. De hecho, el consumo de la familia ha seguido creciendo a un ritmo relativamente alto comparado con el resto de los indicadores económicos. Entonces, hay ahí efectivamente una preocupación. Porque de hecho tú sabes que hay otro informe de la Asociación de Bancos que indica que el 15% de los hogares chilenos tiene esta deuda con el mercado informal. Es decir, no son bancos, no son cooperativas, sino que son prestamistas, donde finalmente la tasa de interés que se le aplica es mucho mayor. Es mucho mayor. Claro. Ahora, ¿qué pasa en un país cuando las familias llegan a este nivel de deuda? ¿Cuáles son los riesgos y qué efectos puede tener en términos generales para la economía? Yo diría que el primer riesgo es que indudablemente no puedas pagar. ¿Te fijas? O sea, si ya el monto que dedicas todos los meses a pagar tus deudas es más del 50% del ingreso, estás en zona de peligro. Y ahí la recomendación es rápidamente repactar. Repactar, compactar la deuda, dar más cuotas de pago, pero efectivamente estás en zona roja. ¿Y hasta cuándo te permite la bicicleta? Pues ya estamos en el 70%. ¿La bicicleta hasta qué porcentaje? Lo que pasa es que en este permite? 70% sí, yo te diría que hay una parte importante que es crédito hipotecario. Hemos estado hoy día... Eso es importante, claro, no solamente consumo. No solamente consumo. Porque detrás de esa deuda hipotecaria hay una garantía real, hay una vivienda de garantía. Entonces, en términos de riesgo, es un riesgo más moderado. Además que como las tasas de interés de crédito hipotecario han estado históricamente bajas, yo creo que algunas personas que tenían ingreso estable, que tienen un trabajo de mediano plazo, han aprovechado esta oportunidad. Entonces, una parte de este incremento es deuda hipotecaria. Sí, lo que es riesgoso es deuda de consumo. Te fijas que está con muchos prestadores, con distintos prestadores, y en lo cual, si esa persona finalmente pierde su empleo, se corta toda la cadena de pago. De hecho, yo me recuerdo la vez pasada para la crisis subprime, cómo efectivamente muchos de los hogares chilenos habitualmente tienen deuda con el retail, no con los bancos. Y por tanto, hubo algunas tiendas que efectivamente tuvieron dificultades, porque su cartera de crédito se empeoró de manera sustancial. Ese puede ser un impacto en el sistema. Así es, ese es el impacto en el sistema. Ahora, ¿qué pasa con la deuda del fisco? La deuda del fisco también está en un 25,2%, se logró reducir un poquito durante el último año 2017, pero de todas maneras está en un 25,2%, subió bastante. Y el año 2013 era 14% del PIB. O sea, casi se duplicó. Bueno, esa es la razón por la cual, ¿te recuerdas que el año pasado las clasificadoras de riesgo degradaron el ranking de riesgo de Chile, del gobierno de Chile? No porque debamos mucho, ¿eh? Tú sabes que de hecho, en términos comparativos, los americanos deben el 100% de lo que producen. Los japoneses deben el 250% de lo que producen. ¿Te fijas? O sea, no es que estemos en una situación tan grave como esa. Lo que le llamó la atención a los mercados es que de ser el buen alumno, que ocupaba poco la línea sobre giro, conducta. Cambió su conducta. Y en poco tiempo... ¿Y por qué te castigan al tiro si tu nivel de deuda es bastante inferior que otros? Claro, lo que pasa es que hay una advertencia. Igual estamos clasificados bien. Pero eso te dice, oye, qué raro. ¿Qué pasó? Que en estos años, tú que eras el buen alumno, empezaste a ocupar más las líneas sobre giro, todavía debes poco. Pero si de nuevo haces lo mismo en los siguientes 4 años, ahí ya te pones ya en la zona más complicada. Entonces, estas agencias clasificadoras te miran eso, porque de hecho volver al ranking anterior tampoco va a ser muy fácil. Porque los tipos te van a mirar, van a mirar al gobierno de Chile y si se logra mantener estable la deuda y ojalá bajarla un poquito, tal vez en 3 o 4 años más,
vamos a tener una recompensa. ¿Cuál es la importancia del comportamiento de deuda del fisco en el sentido de, por ejemplo, retomar ese nivel de calificación? ¿Es acceder como cualquier persona cuando tienes un buen comportamiento crediticio a mejor tratamiento del sistema financiero, ¿no? Sí, claro. Imagino yo una rebaja de tasas. Claro, porque cuando eres muy riesgoso, me hiciste recordar el caso brasileño. En el caso brasileño, antes de la última reforma, era tanta la deuda que tenían y tan cara la tasa de interés que tú sabes que cuando miraba el presupuesto público, se iba en pago de deuda más dinero del que se iba al sistema de salud estatal. Entonces, cuando ya el presupuesto público, te fijas que en Chile estamos lejos de una cosa tan grave como esa, cuando la mayor parte del dinero se va a pagar deuda en vez de ir al sistema sanitario, se convierte en un problema político. ¿Te fijas? Y por eso en Brasil finalmente modificaron la Constitución para congelar el gasto por los próximos 20 años. ¿Te fijas? No va a subir más. Tomás, honestamente, en términos de cifras, antes de hablar de lo que está pasando hoy y la proyección, pero ¿este gobierno va a entregar una economía estable o no? ¿Va a entregar una economía bien en el sentido de que finalmente, aunque se habló desde un inicio de los brotes verdes y que esto no se salía de la desaceleración, mirando en perspectiva, efectivamente, estos últimos 4 años no hubo un ciclo favorable de las materias primas, lo que se nota en Chile. El cobre no gozó de buena salud, que sí ahora tuvo un repunte y eso inmediatamente te cambia la perspectiva y la proyección es muy buena. Si bien aumentó la deuda, de todas maneras es bien distinto gobernar con un escenario desfavorable en ese sentido. En la suma y en la resta, ¿se va a entregar una economía bien encaminada y creciendo como dijo Izaguirre? Que dos elementos allí. Yo creo que el primero es que no nos sorprendamos de IMASEC en los próximos meses bastante alto, porque la base de comparación es muy baja. Te coloco un solo ejemplo. Febrero de este año no me extrañaría que el IMASEC creciera más de 4%. Y eso es porque en febrero del año pasado Minera Escondida estaba en huelga. Y ahora ya no lo está. Que tuvo un rudo impacto eso. Sí, claro. Entonces, cuando tiene esos efectos puntuales se genera esa como ilusión óptica, en la cual, claro, tú vas a ver efectivamente el IMASEC de febrero muy alto, pero en realidad detrás de ello hay solo un hecho circunstancial, que no se va a volver a repetir en el IMASEC probablemente de abril. Entonces, por eso yo creo que es una economía que está creciendo a 1,5%, en el cual, tal como tú dices, el ciclo minero ya se está revirtiendo afortunadamente, pero en donde el motor de la inversión se apagó y estuvo 4 años apagado. Y por eso es que tú ves que para el presidente electo una de las primeras prioridades es tratar de encender ese motor. Porque si logra prender ese motor con un ciclo internacional más favorable, puede levantar el crecimiento de la economía a tasas de entre 3 y 4%. Ahora, ¿hay algo de razón en que tal vez el motor no tenía el sistema de arranque activado? Porque es más fácil activar el motor también cuando tienes más holgura, cuando tienes un mejor precio del cobre, un escenario más favorable también en tu entorno. Sí, claro. Pero ahí yo te diría que la reforma tributaria fue devastadora para la inversión de las compañías. Te fijas que las cifras lo muestran. Porque evidentemente no es tanto la tasa de impuestos, tú sabes que no es tanto la tasa de impuestos, sino que los incentivos que existían para reinvertir o retirar los dividendos. Te fijas antes con el sistema tributario antiguo, que espero que vuelva, si tú tenías una empresa y ganabas dinero, y si ese dinero lo ocupabas para comprar un camión nuevo, un nuevo refrigerador industrial, ampliar la bodega, efectivamente el pago de esa utilidad reinvertida se postergaba. Solo tenías que pagar impuestos si ese dinero lo retiraba y lo repartía entre los socios. Con la reforma tributaria del exministro Arena, ese incentivo prácticamente desapareció. Y eso le pegó muy duro a la inversión. Por eso es que a mí me gustaría que dentro de la materia económica, uno de los primeros proyectos de ley sea justamente aquel que vuelva a encender ese incentivo para que sea más conveniente reinvertir el dinero que retirarlo entre los socios. Con una fuerte fiscalización. No, claro, porque claro, tú te recuerdas de las caricaturas del FUT, ¿te fijas? Sí, claro. Pero, por cierto, sí, evidentemente cuando vemos que una persona se pone en la caja del supermercado y pide factura... Es que realmente fue un hecho real. O sea, en los supermercados de las 60 cajas que había muchas veces, había muchas de factura. No, claro, y a veces tú llegas con pañales y te miran y te preguntan si quieres factura o boleta. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente, esas filtraciones del sistema tributario se reparan con mayor fiscalización, pero no matando el incentivo. Sí. Hablemos del panorama actual, Tomás, y cuál es su visión al respecto. A ver, tuvimos una cifra de crecimiento sorpresiva, mucho mayor a las expectativas en el IMASEC. Un dólar que ya se está estacionando en los 600 y no repunta. Un precio del cobre bueno, en alza, y una inflación bajita. ¿Cómo ves esta combinación?
Por ejemplo, en materia de dólar ya hay preocupación del gobierno, hay preocupación de los exportadores y están mirando cada vez más al central. Cosa que a mi juicio es un error. Porque el central es poco lo que puede hacer. Esto, como te comentaba antes que entráramos al programa, esto a mí me recuerda a esa película que se llama El Día de la Marmota, en que todos los días vives lo mismo. Esto yo lo he visto 4 o 5 veces en Chile, en que el tipo de cambio cae debido al aumento del precio del cobre, influjos de capital. Y evidentemente, claro, la primera mirada al Banco Central, es decir, salga a comprar dólares, a la manera antigua, como en los años 90. Y eso, toda la evidencia demuestra que está condenado a fracaso. El Banco Central no puede pelear contra el mundo. ¿Te fijas? Va a terminar perdiendo esa pelea. Y de hecho, este mismo escenario, a mí me tocó cuando estaba Juan Andrés Fontaine de ministro de Economía. Tipo de cambio, 470 pesos. Consejo a la baja. Y efectivamente, dado que los ingresos de los exportadores se están cayendo, había que responder con una agenda que bajara sus costos. Y de esa manera le pudiera dar oxígeno para enfrentar la caída de ingresos. Y allí justamente nace la agenda de impulso competitivo, que es como desde el gobierno tú puedes reducir la burocracia, puedes bajar los costos, puedes hacer más eficientes las empresas. Ese yo te diría que es el camino verdadero al final. El otro... ¿Eres crítico de la petición de Aristía de una intervención? Sí, porque no tiene destino. Es como que forzaras a una persona a comprar camisa a 100 pesos y a venderla a 50 pesos. De hecho, si tú miras el balance del Banco Central, tiene patrimonio negativo. O sea, su capital, con el cual partió cuando se inició la autonomía, lo perdió debido a esa pelea que hizo contra la caída del dólar durante los años 90. Es una pelea que no tiene destino. Entonces, pretender de que la solución sea solo que salga a comprar dólares, lo hemos visto demasiados días de la marmota como un resultado que se transforma en un fracaso total. Con respecto a otra herramienta del Banco Central, que es bajar las tasas, de acuerdo a la foto actual, ¿deberíamos comenzar a ver una acción más notoria en ese sentido para poder dinamizar un poquito la máquina? Claro, porque con el dato de IPC de hoy estamos con inflación bastante baja, el menor de nuestros problemas. Yo creo que, bueno, el banco se reúne este fin de mes, en esta modalidad nueva de 2 días de reunión, y yo creo que va a mantener la tasa de interés en esta reunión, porque se conjugan 2 elementos. Uno, efectivamente, esta inflación baja con un dólar cayendo, lo cual alivia más justamente la presión inflacionaria, pero en segundo lugar con una economía que probablemente se va a reactivar. Y eso va a empezar a incrementar la presión inflacionaria. Entonces va a tener que evaluar cuál de las dos cosas está pesando más. Porque en una de esas baja la tasa de interés, como lo recomendó un consejero en la reunión anterior, y finalmente tengan que a mediados de año empezar a subirla de nuevo rápidamente. Ya les pasó una vez, y yo creo que no quieren que les ocurra de nuevo. Comienza un nuevo gobierno en marzo. ¿Cuál va a ser el desafío más complejo, a su juicio, para el nuevo gobierno en materia económica? ¿Cuál va a ser la pelea más dura? Yo creo que probablemente la inversión, dada la confianza que despierta el presidente electo, va a ir repuntando paulatinamente. Sin embargo, es fundamental cambiar el incentivo a reinvertir la utilidad y por tanto ese proyecto de ley es fundamental. La reforma tributaria, que vuelva a dar incentivo a reinvertir, probablemente es el principal desafío de los primeros 100 días. ¿Y cómo convence al nuevo Congreso, al nuevo Parlamento que... Mira, yo creo que tiene una distribución donde no hay mayorías claras? Yo creo fundamentalmente porque detrás de esa reinversión hay empleos, hay trabajo. Hoy día tenemos mucha mano de obra por cuenta propia y por tanto tenemos que hacerlos transitar de nuevo hacia el mercado formal, que vuelvan a tener contrato de trabajo, que vuelvan a tener pago de seguridad social, que vuelvan a ahorrar en la AFP. Y por tanto yo creo que el empleo que está detrás de esa reinversión debería motivar a los parlamentarios a votar a favor. Y en materia de empleo, a pesar de todo lo que pasó de la desaceleración, el desempleo en este gobierno se mantuvo en tasas bastante resilientes. Es que hubo ese trasvasaje. La persona era despedida del sector formal y se iba al sector informal a un emprendimiento por necesidad. En los dos sectores está ocupado y por tanto para el indicador tasa de desempleo, claro, no hubo mucha modificación, pero la composición cambió de manera radical. Con más cuentas propias. Con mucha cuenta propia. ¿Y cómo debería ser ahora? Debería empezar a moverse en el sentido inverso. ¿Te fijas? Y ahí con una presión de salario mayor a la que hemos visto hasta ahora. ¿Podría subir un poquito la tasa de desempleo? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí va a cambiar la composición. Yo creo que sí, los por cuenta propia van a empezar a caer y efectivamente empleo asalariado va a empezar a crecer de manera más robusta. ¿Su 2018 va a estar más ligado a la academia o tiene ganas de volver a colaborar en el gobierno? La academia es algo muy cómodo y muy agradable. ¿Y estamos dispuestos a dejar la comodidad? Bueno, la misión es muy importante. El presidente de la República sabe efectivamente lo que
lo que necesita. ¿No ha sido contactado aún? No. Yo estoy muy cómodo en la universidad. Muy bien, Tomás Flores, gracias por venir. Muchas gracias.